Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de CD Hobby, modelos a escala en mi canal Carlos de CD Hobby. Yo soy Carlos Domínguez y tengo el gusto de estar hoy con ustedes para hablar de algo que me parece genial en el tema de modelismo a escala, y como ya se podrán dar cuenta en la imagen, hoy vamos a hablar acerca de las escalas. En este video no solamente ese tema vamos a tocar, sino también vamos a hablar sobre pintura y cómo esa pintura se puede aplicar a las diferentes escalas. Entonces, para esta ocasión tenemos un invitado súper especial que es el Grumman F14A Tomcat. Lo tenemos en dos marcas y en dos escalas, ambas japonesas. La primera que les voy a contar es esta de Hasegawa, que es un Grumman F14A Tomcat. Lo vamos a armar en la versión de los Sundowners. Y pues, aunque no vamos a mostrar todo el proceso completo, sí vamos a hacer, junto con el P51 que ya ustedes vieron en el video de cómo pulir partes, vamos a hacer paralelo estos videos de mostrarles algunas técnicas de pintura y algunas cositas muy sencillas. También tenemos, bueno, este, olvidé decirlo, es en escala 1/72. Entonces, y ahora tenemos a este muchacho por acá, que es un F14A Tomcat de Tamiya. Este es una versión de 1994, es un modelo bastante agradecido en detalles, pero de todas maneras con algunos trabajitos a la vieja escuela, o sea, de pulir uniones y ese tipo de cositas. Entonces, ambos los tenemos en el mismo nivel. ¿Por qué escogí yo estas maquetas? Inicialmente tenía la maqueta de Tamiya como un proyecto independiente, y me llegó, gracias a un buen amigo, un regalo este F14, y me di cuenta de las similitudes que tienen ambas maquetas en cuanto a su construcción. Así que inicié la construcción de ambas, y por eso quiero hacer algunas comparaciones con respecto a la escala y explicarles un poquito de eso. Entonces, además de, como pueden ver aquí, ya prácticamente tenemos los fuselajes. Este es el de 1/32, pueden ver las dimensiones. Tuve incluso que añadir aquí una extensión a mi puesto de trabajo para poder trabajar este avión. Entonces tenemos que este avión es de geometría variable. Esto ya está listo, y podemos ver que en la parte de abajo está en pleno proceso de construcción el modelo. Y con respecto al avión de Hasegawa en 1/72, exactamente igual. Aquí tenemos que se nos soltó la unión de las alas, vamos a tener que corregir eso. Entonces aquí vemos, este tiene el sistema, y aquí también vemos que está más o menos en el mismo orden de proceso. Prácticamente están exactamente iguales ambos. Si miramos ahorita, miramos fuera de cámara qué le pasó a las alitas de este amigo, pero eso suele pasar, no se preocupen, es cuestión de ajustar un poquito los engranajes allá adentro con paciencia. Entonces, lo que les quería comentar es lo siguiente. Lo primero que es importante en estos aviones de geometría variable, si se dan cuenta, es que las alas ya están pintadas por encima, mientras que el cuerpo no está pintado. ¿Por qué se pintan primero las alas? Porque si nosotros vamos a pintar las alas y tenemos la posición abierta, entonces va a haber una parte que no va a pintar cuando estén cerradas, e igual cuando estén abiertas. Entonces, por eso es mejor pintarlas antes de ensamblarlas. Igual aquí en el de Tamiya se pueden dar cuenta que es lo mismo. Es mucho más fácil que tapemos las alas con un plástico para el resto de la pintura, a que nos arriesguemos a que nos queden bordes que no queremos tener en la pintura del avión. Entonces, por eso recomiendo que se haga en la parte, mejor dicho, que se haga esa parte antes de iniciar el proceso. Obviamente aquí tenemos algunas uniones, esta parte ya está pintada del color también, mientras que este es el tono del plástico, y tenemos algunas uniones que son naturales del modelo. Esta unión la trae el avión en la vida real, por decirlo así. No tenemos que desaparecerla, pero sí tenemos que trabajarla un poquito para que sea más prolija y se vea como las del resto del modelo. Igual con la pintura nos va a ayudar. Entonces voy a hacer una pequeña pausa para arreglarle las alitas, y además voy a traer otras piezas que les voy a mostrar para mostrarles los ejemplos de escala. Así que ya regresamos con el video. Continuamos entonces con nuestro video de escala y de pinturas y su relación entre las dos. Entonces,
Aquí tenemos varios ejemplos que quiero mostrarles. Tenemos como obviamente el avión que ya venimos viendo en el video. Tenemos la cabina. Esta es la cabina armada. Esta ya incluye los pilotos. Entonces aquí se los enseño. Esta es en 1.72. Entonces podemos ver. Y aquí tenemos la cabina del de 1.32, ¿no? Entonces, para que vean la diferencia de tamaños, para que se vayan familiarizando con el tema de la escala. Entonces, obviamente también vamos a encontrar muchas cosas que tiene de ventaja y de desventajas. Entonces, mientras tanto, pues aquí al fondo pueden observar un misil Sidewinder que tenemos en escala 1.32, ¿sí? Y aquí tenemos el de escala 1.72. Entonces, para que los puedan comparar, correcto. Y además de eso, también tenemos acá un AIM-7 Sparrow. También aquí lo tenemos en escala 1.72 y en escala 1.32. Entonces, además tenemos el misil Phoenix, el AIM-54, en escala 1.72 y 1.32. Entonces, y estos son tanques de combustible los que estoy moviendo acá. Bueno, entonces, ¿qué es importante tener en cuenta a la hora, digamos, de escoger una escala para la colección? Número uno, y sobre todo, pues el espacio. Tenemos que tener en cuenta que el espacio es súper importante. Aquí obviamente digamos que en aviación nos falta la escala intermedia que está entre estos dos, que es la 1.48, que es la escala que la mayoría de personas les gusta coleccionar, tanto en aviones modernos como en aviones antiguos, ya sea la Primera o la Segunda Guerra. La escala 1.72 tiene la ventaja de que vamos a poder tener una colección muy amplia, no solamente porque nos va a ocupar poco espacio, sino porque es la escala en la que más modelos se consiguen en cuanto a aviones, ¿sí? Es la escala en cuanto de que nosotros podemos conseguir más variedad de aviones, helicópteros. Obviamente, digamos, la parte de los aviones comerciales sería los aviones de inicio de la aviación, porque ya los comerciales más recientes se coleccionan en escala 1.144, que son, pues por su tamaño, toca reducir la escala. Entonces ya les voy a explicar eso. Con respecto a los detalles, pues vamos a encontrar que hay maquetas que tienen unos detalles en 1.72, sobre todo las que hacen hoy en día con todo este tema de la inyección por computadora, que son excelentes y no tienen nada que envidiarle a modelos en 1.48 o en 1.32. De hecho, Sukei Mura, una empresa japonesa que es muy buena y tiene unos modelos excelentes, tiene unos modelos en 1.32 y sus equivalentes en 1.48, y además le prometen y le aseguran a los modelistas que tanto los detalles como las partes están totalmente reducidos en escala. O sea, lo que uno arma en 1.48 es lo mismo que uno arma en 1.32. No así pasa con el resto de marcas, y mucho menos con marcas que estamos hablando de la época de los 90, como tenemos estas dos. Ambos son aviones que fueron editados, y al decir editados me refiero que fueron fundidos, hechos por primera vez en los años 90, entre el 94 y el 96, para ser exactos estos dos. Entonces vamos a tener que ambos son aviones de panel positivo. Entonces, ¿qué significa panel positivo? Que cuando tocamos el modelo podemos sentir todos sus detalles en alto relieve, o sea, todas las líneas y todo lo que marcan los diferentes estructuras del avión están hacia arriba y los podemos sentir. Panel negativo, que es el que le gusta a la mayoría de las personas, están en bajo relieve, no las sentimos pero sí las vemos, y son las que sirven para marcar con el famoso panel line de Tamiya, o con la mezcla que se hace con óleo de aguarrás, como les mostré yo en mi video de cómo marcar paneles negativos. Además de eso, pues la gran diferencia también tenemos que los detalles aumentan muchísimo en la escala 1.32. Vamos a tener, en este momento pues la cabina está toda enmascarada, pero vamos a tener obviamente mucho más detalles en cuanto a los tableros, en cuanto a los pilotos, a las sillas, a las sillas de los pilotos. Entonces detalles en el head-up display, en todo lo que tiene que ver con el tablero, detalles mucho más aumentados. Digamos, este trae el radar para colocárselo, mientras este no. Entonces en 1.32 vamos a tener muchos detalles, en 1.48 también vamos a tener esos detalles. Ahora, el tema más importante, que es el numérico. Entre más alto es el número de la escala,
más pequeño es el modelo. ¿Qué significa la escala? Significa que 72 centímetros del avión real equivalen a 1 centímetro del modelo, o 1 centímetro del modelo equivalen a 72 del avión real, por lo que entre más grande es ese número después del slash y el 1, pues más pequeño va a ser el modelo. Entonces, por eso los aviones comerciales, como les decía, modernos, que son tan grandes como un 747 o un Airbus A380, pues ya vienen en escala 1/144, mientras que si tenemos un F-14 en escala 1/144, pues apenas va a ser casi de este tamaño que les estoy indicando acá. Entonces, vuelvo y les comento, si el número de la escala es muy grande, el modelo va a ser pequeño. Estamos hablando de aviones. Pasemos a hablar de carros un momentico mientras tenemos los aviones aquí en pausa. Los carros vienen en escala 1/24 y 1/25, que son muy similares. Además de eso, también pueden encontrarse en escala 1/12, 1/16 y 1/16, que son mucho más grandes. También están en escala 1/18, que se usa mucho en los carros metálicos, y también hay en 1/64, que son los carritos pequeños como Hot Wheels. De todas maneras, pueden haber otras escalas, como las escalas de trenes, que ya tienen una variedad un poco más amplia digamos, haciéndolos más pequeños, pues para todas esas maquetas de ferromodelismo. Los vehículos militares tienen escalas que son la de 1/72, 1/48, que en esas compaginan con los aviones. Por eso algunos aviones se pueden armar con un pequeño, digamos en este caso del Tomcat, podríamos llamarle un Homer, o podríamos llamarle un Jet Willys en 1/72, que se consiguen. Y en 1/48 también hay vehículos militares, tanto tanques como vehículos de ruedas, que se pueden conseguir para armar y también compaginan muy bien con los aviones. La escala favorita en vehículos militares es un 35, y esta escala pues es muy similar a la de los aviones en 1/32. Hay algunos helicópteros militares como el Black Hawk y el Huey, además del Cobra, que vienen en escala 1/35. También el helicóptero H-6 Little Bird, que ese salió hace poquito de la marca Kitty Hawk, es muy buena maqueta, y ese está también en escala 1/35. Rebel tiene muchos helicópteros en escala 1/32, que es la escala pues ya de los aviones. Esta escala, además de ser excelente pues para tener muchos detalles y poder, digamos, ver y sentir más cómo es el avión realmente, pues tiene la desventaja de que es muy grande y va a ocupar mucho espacio. Así que tenemos que contar con unas buenas repisas, por lo menos de unos 60 centímetros de fondo, y ya obviamente casi 2 metros de largas, o 1,50 m, 80 de largas, para poder tener esta colección. De todas maneras, en cualquier escala que se coleccione, es bastante gratificante. Es bastante gratificante porque igual es como tener un pequeño museo. Algunas veces la gente dice, bueno, pero es que hay algunos modelos que no vienen en escala 1/72, solo vienen en 1/48, o viceversa. En ese caso yo les digo que, por lo menos mi opinión, es que uno debe siempre ir detrás del avión o el helicóptero que a uno más le guste, o del modelo, no tanto de la escala. Muchas veces se puede frustrar un coleccionista porque no se puede permitir tener un avión que le guste mucho o un helicóptero que le guste mucho porque se quedó encerrado en la escala 1/72 y este no se consigue en esa escala, o viceversa, o está a escala en 1/48 y el modelo que quiere no se consigue en escala 1/48. Entonces a veces hay que ceder un poquito y pues variar las escalas. Yo en mi colección tengo aviones de todas las escalas, de 1/144, 1/72, 1/48 y obviamente 1/32. Ahora, eso con respecto al tema de las escalas. La escala es también muy importante para cuando queremos hacerle piezas en scratch al avión. ¿Por qué? Porque nosotros podemos encontrar fotos. Digamos, nosotros queremos hacerle una base a este misil para exponerlo junto al avión en un diorama. Entonces buscamos una base y pues obviamente que siempre está el famoso y popular ojímetro, con el que a ojo podemos hacer las cosas, o podemos utilizar la escala, y si encontramos las medidas digamos de las bases reales,
pues podemos hacer la operación que es muy sencilla, y es, si tenemos la medida del objeto real, lo vamos a dividir por la medida de nuestro avión escala. Entonces, un ejemplo, si necesitamos una base para este misil en 1.72, entonces vamos a buscar esa base. Si encontramos un plano, vamos a tener las medidas en escala 1:1, y cada una de esas medidas las vamos a dividir por el número 72 y nos van a dar las medidas exactas para poder hacer esto en 1.72. Igual, así también tenemos que hacer con cualquier otra cosa que queramos agregar al modelo, o incluso si vamos a hacer un diorama. Para hacer un diorama necesitamos tener unas bases y necesitamos tener una ambientación que sea acorde al modelo. Muchas veces, y pues esto pasa muy seguido, vamos a hacer un diorama y colocamos el avión, colocamos de pronto dos pilotos, dos carritos que traen una 72, y vamos y salimos al parque y conseguimos una piedra y se la ponemos al lado, y eso parece que fuera una piedra súper gigante que se hubiera caído en una montaña. O sea, no tiene nada que ver con la escala. Entonces es muy importante tener una calculadora a la mano, tener una cinta de medición y estar haciendo ese cálculo muy sencillo, que es tomar cuánto mediría en la vida real una cuestión o una cosa o un objeto o algo que uno quiera agregar, dividirlo por la escala del objeto principal, en este caso que vamos a estar viendo una de 32, y ahí sí colocarlo. Entonces es súper importante tener en cuenta la escala para eso. Ahí también funciona al revés. Si nosotros tenemos la curiosidad o la inquietud de, ay, este misil cuánto medirá en la vida real en la escala 1:1, pues muy sencillo, lo medimos con una regla y esa medida la multiplicamos por 72, y con eso damos la medida del misil, la longitud del misil en la escala 1:1, que es la escala de la vida real. Ahora, todo esto que yo les estoy diciendo, pues muchas de las personas que ven el video pues ya lo saben. Esto es muy enfocado para todas las personas que están iniciando en el mundo del modelismo, que de pronto se preguntan. A veces mucha gente también me dice, ay, ¿que será que tal X o Y avión no se conseguirán en escala, en una escala pequeña? Pero no saben exactamente qué tan pequeño quieren que sea. Entonces es muy importante saber cuáles son las escalas. Así que voy a dejarlos en esta primera parte del video, en este primer video que estamos haciendo de escala y pintura, muy sencillo, y es haciendo un resumen de las escalas. Entonces hablamos de las más importantes. En aviación tenemos 1.144 siendo la escala más pequeña, 1.72, 1.48 y 1.32 siendo la escala más grande en aviación. Puede que hayan escalas más grandes, pero ya se salen dentro del estándar comercial que se maneja. En carros tenemos 1.24, 1.25, 1.16 y 1.12. En motos se maneja la escala 1.12, es como la general. En carros de Fórmula 1 la escala 1.20 es la que más se utiliza. En barcos la escala que más se utiliza es 1.700. También se utiliza 1.350, son las dos escalas más comerciales, donde 1.350 son los barcos más grandes y 1.700 pues son los barcos más pequeños. También tenemos en los vehículos militares las escalas 1.72 siendo la más pequeña, 1.48 y 1.35. Entonces 1.35 siendo la más grande. Entonces con este dato y con esta información ustedes van a saber que cuando quieran buscar algún modelo, y este es el dato que les doy para este cierre ya de esta parte de la escala, es si yo quiero saber si se consigue un modelo X o Y para armar en la escala que yo armo, pues es muy sencillo. Entro a Google, coloco el nombre del modelo, digamos F-14 Tomcat, y al lado le coloco 1 backslash y el número de la escala, sea 72 o 48, y con eso me va a salir en las imágenes los diferentes modelos que han habido o están a la venta. Y es muy importante tener en cuenta esto. Recuerden que no todos los modelos que se consiguen en Google o que se pueden ver significa que están disponibles a la venta. También sirve colocarlos en eBay para buscarlos, pues ahí sí van a encontrar si están a la venta o no. Pero pues eso es una referenciación. También una vez aparece la imagen, lo que pueden buscar ya dando clic en la imagen y visitando la página donde proviene la imagen es ver quién es el fabricante del modelo y cuál es la referencia, para así poderlo pedir a la tienda, o sea en este caso a CD Hobby,
que es mi tienda donde con mucho gusto podemos hacer el encargo del modelo y traérselos siempre y cuando esté disponible en nuestros distribuidores. Entonces, la segunda parte de este video que vamos a hacer es sobre la pintura y cómo se puede aplicar ciertas técnicas de pintura teniendo en cuenta la escala. Entonces, en esa parte vamos a trabajar cosas muy sencillas. Vamos a mirar pinturas planas en un avión muy grande como es este y pinturas con efectos en un avión pequeño como es este. Muchas veces se acostumbra a hacer lo contrario. Yo en eso quiero que sepan que ustedes tienen total y 100% libertad de hacerlo como quieran. Y también vamos a hablar sobre la pintura y el arreglo de los misiles, y por eso los tenemos acá, y de los tanques de combustibles. Entonces vamos a hacer una pausa. Espero que esta parte, esta pequeña charla de escala y de los diferentes valores que tienen les sirva muchísimo y les sea muy utilidad. Entonces ya ahorita nos vemos con la parte de la pintura. Perfecto, entonces ahora vamos a regresar con nuestro video y vamos a retomar el tema de estos dos modelos que están en distintas escalas, 1.32 y 1.72, y lo que vamos a hacer es cómo aplicar una técnica de pintura que es muy básica en un modelo pequeño para hacer algunos efectos, que es el que tenemos acá, y también vamos a hacer una pintura lo contrario, sencilla, sin efectos, en el grande. Entonces en el F-14 el grande. Entonces aquí tengo listo a la cabina del F-14. Entonces lo primero que vamos a hacer es tomar un poco de masa moldeable y vamos a ponerle masa moldeable de norma o también Play-Doh. Vamos a ponerle en la cabina para evitar, a manera de enmascarar, y así evitar que se nos vaya a dañar el trabajo que ya hicimos a pincel. Es esa parte. Para ver cómo se hacen esos detalles de pincel, les recomiendo el video de regreso al pincel. Entonces nos podemos ayudar aquí con una espátula para colocar bien la masilla y que no nos vaya a pasar. Entonces aquí vamos, esto es muy sencillo. Básicamente ya lo hemos visto en varios videos, como en el video de armando el F100 Super Sabre, o un poquito en el video de restaurando el Saab Viggen. Entonces aquí, como esta parte es hueca, entonces simplemente vamos a dejar así y listo. Entonces con eso es suficiente. Esta parte de acá va negra, pues por ahora la podemos dejar así como les estoy mostrando. Entonces incluso aquí ya le colocamos otra de las piezas y estamos listos. Entonces esta parte de la bahía del tren de aterrizaje va blanca. Entonces generalmente lo que nosotros hacemos cuando vamos a pintar una bahía es primero pintarla de blanco normal, para después ponerle una capa de laca brillante y con óleo y aguarrás o panel line de tamilla, pues hacerle algunos efectos de fondo. En esta ocasión vamos a dejarla con el color de primer, no vamos a pintarla. Ya después les voy a mostrar, pues yo ya la pintaré aparte en la cámara de blanco. Por ahora quiero mostrarles la técnica. Entonces tenemos un color oscuro, que en este caso es gris alemán, escala 2, de mi marca obviamente escala, que también puede ser el equivalente en el tamilla, que es el Panzer Gray, el gris Panzer. Entonces vamos a prender nuestro aerógrafo y vamos a colocar unas goticas, muy poquitas, no necesitamos mucho, ¿sí? Y vamos a marcar cada panel. Primero, como siempre, pues probemos un poquito en el cartón, y para esto vamos a obturar muy poquito el gatillo por el tamaño del modelo, y les voy a mostrar. Vamos a marcar cada detallito del avión encima de las líneas. Entonces
Tenemos que tratar de hacerlo lo más pegado posible a los detalles. Entonces, si son círculos o cuadrados, entonces podemos simplemente llenarlos. Entonces vamos a, aquí en estas partes puede ser así como alrededor de la ametralladora, en la punta, entonces vamos a terminar de hacerlo. Ahora a este avión le hacen falta las antenitas. Yo generalmente se las pego más adelante porque pues en esta parte, como estamos manipulando el modelo, no queremos que se nos vayan a quebrar. Entonces lo mismo vamos a hacer por todas las partes del avión. Y para los que ya tienen algo de experiencia con pintura, con aerógrafo, esto es básicamente la misma técnica que presombrear, pero lo que vamos a hacer es unas sombras lo más rectas que podamos y vamos a tratar de conservar, obviamente por la escala pues va a ser un poco más complicado delinear todo, y así vamos a tener la pieza ya con las sombras. Las que veamos que hagan falta las podemos retocar. Entonces también aquí por donde van los intakes podemos colocar una. Y así lo tenemos. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa para limpiar el aerógrafo y ya volvemos con la segunda parte de esta pintura. Continuamos. Aquí ya tenemos entonces, bueno, este era el lugar que se estuviera quieta. Aquí ya tenemos entonces, aprovechamos y pintamos de gris oscuro que le da un toque chévere a la cabina. Entonces la ven brillando porque la pintura todavía no ha secado, y lo que vamos a hacer, jugando un poquito al riesgo aquí, es que vamos a pintar y les vamos a hacer ya con el color del F14, que es gris gaviota, Federal Standard 16440. Ese lo podemos encontrar en la marca Scala como Scala 18, ¿sí? Entonces vamos a colocar este color de la siguiente manera, y es que primero vamos a poner un poco de thinner en el aerógrafo, cayó un poquito por fuera, y vamos a poner también unas goticas y vamos a mezclar un poquito por fuera esa toma de la mezcla, y ahora vamos a pintar. Entonces vamos a empezar cerca a la parte que acabamos de pintar. Entonces probamos, y lo que vamos a hacer es disparar muy suavemente el aerógrafo cuando estamos aquí cerca a lo que acabamos de pintar. Entonces permítanme, les muestro muy suave, que apenas salga la pintura, y de manera muy lenta vamos colocando pintura sin que se cubra. Primero en esta parte cerca, entonces ahí lo que vamos a hacer es ya
Ya colocando la pieza un poquito de costado, entonces vamos a darle unas pasaditas de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, perdón. Y vamos a ir cubriendo, pero no vamos a dejar que se pierda ese tono oscuro que le acabamos de poner, ¿sí? Como les decía, esta técnica es muy similar al presombreado, pero lo hacemos con mayor precisión y no con negro, no usamos negro, sino usamos un color parecido al que estamos utilizando. Entonces acá hacemos lo mismo. De hecho, si se pinta la parte de aquí negra, no importa, después la podemos retocar. Aquí, bueno, como estamos en el video, pues ustedes entenderán que hay algunas cosas que las hacemos para optimizar el tiempo y con ánimo de que puedan ver el resultado. Entonces aquí pueden darse cuenta del resultado del modelo. Lo vamos a dejar así. Aquí en esta parte nos falta un poquito más hacia el frente. Es muy poquita pintura la que estamos usando. Realmente pintamos bien la nariz del modelo. Y con eso, entonces, le estamos dando este efecto ya de ciertas sombras que nos van a permitir darle pues un acabado especial así de desgaste al modelo en 1.72. Y este modelo, recuerden que es panelado positivo, entonces esto nos sirve también para marcar los paneles del modelo, ya que no podemos hacerlo con óleo ni con panel line. Entonces lo que hacemos es marcarlos con un poquito de pintura. Ya les voy a mostrar ahorita cuál es la otra parte de la técnica que vamos a hacer, que es muy sencilla. Y para eso vamos a terminar de darle una capita más de pintura y ya venimos y les muestro cómo es el otro efecto, que tenemos que esperar que seque bien la pintura para mostrárselos. Continuamos entonces con nuestro video de técnicas de pintura relacionadas con la escala de los modelos. También hay un dato que quiero aprovechar para darles en esta sección, y es que algunas teorías del color y la escala dicen que uno debe aclarar todos los colores en porcentajes de blanco según la escala que uno esté trabajando. Entonces, un ejemplo, si el modelo es en escala 1.72, tomamos el color real y le añadimos más o menos un 20% de blanco para escalizar el color, o sea, para hacer el color a escala, porque la reducción de escala también afecta el color. Aunque esto realmente es algo que la mayoría de gente no hace, yo no lo hago. Está en los libros de modelismo, como el Manual Técnico de Modelismo de Model Master, que es un muy buen libro, se los recomiendo para las personas que puedan de pronto querer buscarlo o acceder a él. Si todavía se consigue, puesto que ya con los libros, de todas maneras, de pronto en el internet puedan buscar los porcentajes de blanco que se le deben agregar a los colores según la escala de los modelos. Entonces, obviamente, entre más grandes, pues más cercano el color. Muchos preferimos pues utilizar el color como viene, digamos, más real, ¿no? Más exacto. Entonces, ahora sí les voy a mostrar el siguiente ejemplo. Me falta mostrarles un pedacito de la técnica de la cabina pequeña, pero en esta sección vamos a mostrar la pintura plana, sencilla, sin ningún tipo de efecto, que es como voy a armar el F14 Tomcat. El F14 Tomcat va a tener sí unos efectos de temperizado, de climatización, pero no efectos de luces, sombras o este tipo de cosas que generalmente habíamos estado trabajando en otros videos. Entonces, por ahora
lo que quiero mostrarles es una técnica de lo más sencilla que es las plantillas. Entonces, aquí tenemos una foto de el esquema con el que vamos a armar nuestro F14, que es el de los Wolfpack, ¿correcto? Entonces, quiero que quede mirando hacia la cámara. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es una pintura en curvas, como ven ustedes aquí en esta parte, que tiene una ondulación. Y ese tipo de pinturas, para hacerlas, pues necesitaríamos cinta de enmascarar. Y yo siempre he estado, digamos, muy en contra de utilizar mucha cinta. Por lo que vamos a utilizar una plantilla. Entonces, para la plantilla vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar como muestra este dibujo y lo que vamos a hacer es tomar esta hoja, ¿sí? Y vamos a hacer, teniendo en cuenta la relación del tamaño del modelo, vamos a dibujar unas ondas. Entonces, esas ondas son más o menos en esta proporción. ¿Correcto? Entonces, y lo que vamos a hacer es recortarlas. Entonces, permítanme. Les recomiendo cuando estén usando tijeras, entonces, tratar de hacer cortes largos a medida que van girando las tijeras. Igual, de todas maneras, tenemos que hacer una prueba de medir que las ondas no nos vayan a quedar muy. Entonces aquí tenemos unas y aquí tenemos otras, porque nos salen dos, ¿no? Entonces lo que vamos a utilizar es esta pequeña y vamos a tomar el modelo y vamos a colocarlo de tal suerte que podamos ver. Aquí podemos ver entonces que las ondas de pronto están muy pronunciadas. Entonces lo que hacemos con las tijeras es disminuirlas, con hacerlas menos altas, por decirlo así. Más sutiles. Entonces aquí pueden ver que ya las cuadramos, entonces están mejor. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a sostenerlas, ¿sí? Y podemos hacer dos cosas. Uno es que podemos utilizar un poco de la masa moldeable para que se sostengan ahí. Entonces pues vamos a hacer eso. Entonces colocamos aquí la cabina y vamos a coger dos pedacitos de masa moldeable. Le vamos a colocar al modelo uno aquí y otro aquí, correcto, y vamos a colocar nuestra, recuerden, entonces es importante, vamos a utilizar lo mismo para ambos lados, entonces es importante que nos quede para el centro de el morro, ¿sí? O sea, para el centro de la nariz. Más o menos esto va hacia el centro. Obviamente aquí en el video pues a mí se me dificulta un poco por el tema de presionamos un poquito, listo. Entonces, bueno, esta masa no tiene mucha adherencia, lo cual es bueno, pero nos dificulta un poquito aquí el tema de que pegue, ¿no? Entonces podríamos hacerlo con cinta de enmascarar, pero como le digo, la idea es no utilizar cinta, aunque esto también lo podemos hacer. Listo, ya la tenemos ahí. Vamos a ver que esto nos colabore. Vamos a quitar esto de acá, corremos esto un poquito para acá y ahora sí vamos a proceder a pintar. Quitamos esto, limpiamos la mesa. ¿Ves? Entonces lo que vamos a hacer es inicialmente pintar el borde, así que vamos a colocar
nuestro gris gaviota, es el mismo tono para ambos aviones. Entonces, y lo que vamos a hacer es esto. Entonces vamos a tomar el modelo. Un segundito porque voy a tener que cogerlo primero. No colabora mucho la masa moldeable. Entonces lo vamos a hacer. De hecho vamos a hacerlo sin la masa porque la masa no nos colaboró. Igual nos toca utilizar. Entonces lo que vamos a hacer es coger aquí un poquito de cinta. Definitivamente a veces no se puede no dejar de usarla. Le quitamos todo el pegante que se pueda y vamos a utilizar. Entonces recuerden, pues cuando toca. Entonces ustedes saben que una de las cosas que a mí me gusta hacer en estos videos, porque igual pues yo los podría editar y cambiar este tipo de situaciones, es mostrarles las cosas que pueden pasar. Entonces en este caso pues la masa moldeable no nos colaboró mucho, así que volvemos a la cinta. Ahora la cinta es la que está rebelde. Entonces volvemos a la cinta y vamos a colocar, recuerden, es solamente que se sostenga y listo. Ahí ya la tenemos. Entonces de frente vamos a empezar a pintar para hacer, no necesariamente tiene que estar. Recuerden que no vamos a hacer ningún efecto, así que los colores tenemos que pintar capas delgadas para que los colores queden bien esparcidos. Entonces ahí vamos a pintar. Aquí en esta parte teníamos un poquito de listo, y ahora les voy a mostrar. Quitamos la plantilla y tenemos el efecto de la pintura, y la tenemos totalmente plana. Y ahora vamos a hacerlo al otro lado. Obviamente tenemos que esperar a que seque un poquito. Mientras seca, entonces vamos a ubicar nuestra plantilla, ¿sí? Aquí, y podemos pintar con la pieza. Afortunadamente pues esto también funciona para la escala en 1.72, ¿no? Entonces vamos a pintar aquí, ponemos un poquito ya. Ahorita podemos arreglar esa nariz que nos queda un poquito corrida, pero como tenemos la plantilla, entonces reubicamos, y lo importante es primero pintar el borde. ¿Listo? Entonces ahora lo que vamos a hacer aquí para arreglar la nariz, porque esto es lo bueno de las plantillas, es que vamos a pegarla aquí. Voy a correr un poquito esto para que lo puedan ver. Entonces este papel que estamos utilizando, que se me olvidó mencionarlo, es cartulina común y corriente. Listo. Y ahí entonces ustedes se pueden dar cuenta que trabajamos el borde del avión perfectamente. Y ahora les voy a mostrar. Aquí tenemos el otro lado. Entonces obviamente pues la idea es hacer esto con mucha calma para que no se nos vaya a dañar el color. Entonces vamos a esperar a que se seque y podemos hacerle unos retoques utilizando la misma plantilla. La plantilla también necesitemos siempre usarla por el mismo lado. No vayamos a utilizar, vamos a colocar aquí, bueno, antes les muestro, ¿sí? Para que vean lo fácil que fue pintar. Esto también se puede hacer en escala 1.72 sin ningún problema. Entonces aquí esto es, yo llamaría eso lo que es un camuflaje como de barriga de tiburón blanco. Entonces ahora sí les decía, vamos a utilizar siempre el mismo lado del papel, no vamos a hacer lo contrario porque podemos manchar de pintura el otro tono. Entonces vamos a mantener este papel así, y este mismo papel nos sirve para hacer las diferentes partes
y esto es lo que se llama hacer una plantilla. Es muy sencillo y pues sí, nos tocó finalmente utilizar un par de cinticas, pero la cuestión fue fácil. Entonces ya vamos a ir a la última parte del video y a despedirnos por ahora, pero recuerden que vamos a hacer muchos más videos con estos trabajos y también tenemos pendiente el del P51. Ya nos vemos en la parte final de este video. Bueno amigos, entonces ya llegamos a la parte final y espero que este video les haya servido pues muchísimo. La primera parte fue teórica con respecto a las escalas y hicimos aquí unos ejercicios de pintura en lo que son, digamos, la parte de la cabina y la nariz en estos dos modelos, el Tomcat que está aquí secándose de lo que acabamos de hacer en 1.32 y el Tomcat en 1.72. Vamos con la última parte y para eso vamos a necesitar una lija de espuma, base espuma como estas, que es una lija 1500-2000 muy suave. Vamos a mojarla y vamos a recordar un poquito lo que le hicimos a este modelo. Recuerden, este modelo es en positivo y con el aerógrafo y con un gris oscuro le marcamos todas las líneas y llenamos todo así alrededor y le hicimos un efecto como el presombreado pero más fino y luego le aplicamos el gris gaviota, ¿correcto? Entonces lo que yo quiero que hagan es que mojen esto en agua, ¿sí? Y muy suavemente vamos a pasársela al modelo, muy suavemente, muy suavemente. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Va a hacer que la pintura se le caiga a la cresta, a la parte superior de esos acabados positivos. Y como consecuencia nos va a resaltar los detalles como si los hubiéramos marcado con negro. Entonces es una técnica muy sencilla, obviamente solamente va a resaltar las crestas que estén. Aquí les estoy mostrando, miren, a medida que yo voy haciéndole muy suavecito en un solo sentido. Y aquí entonces tenemos nuestro avión y se le ven los paneles. Vamos a marcar suavecito así. Entonces obviamente no podemos pasar mucho porque se puede empezar a pelar la pintura. Entonces recuerden que es suavecito. Entonces hay una técnica también en esta ocasión no la hicimos, pero es una técnica que es que le podemos aplicar antes de poner la pintura gris y sobre los efectos de negro podemos aplicar una laca transparente para que la pintura no se nos vaya a caer. Esto ya les voy a mostrar, no representa ningún problema donde se nos peló un poquito. ¿Por qué? Pues porque con el aerógrafo y con mucho cuidado podemos volver a pintar, ¿sí? Podemos volver a pintar la partecita que se nos peló, en este caso aquí. Entonces eso es muy sencillo de hacer y recuerden, muy suavemente ahí tienen los detalles del modelo y eso pues se lo pueden hacer a todo el modelo y así podemos tener un efecto muy chévere en un modelo en escala 1.72. Entonces vamos a limpiarlo con un Scott que tenemos aquí, ¿sí? Entonces otra recomendación también para darles, además de la laca brillante que es buena idea para proteger, es que lo ideal es que la pintura también haya tenido por lo menos unas 2 o 3 horas de secado, ¿no? Aquí para el video pues no le tuvimos tanto tiempo, pero ahorita pues lo vamos a corregir, pero pues ahí ya pueden darse cuenta. Y pues por ahora este es el efecto que le vamos a hacer a todo el modelo. Entonces eso es todo amigos, les agradezco muchísimo que hayan visto este video. Ya saben, por favor, si les gusta, darle like a los videos y además de eso pues pueden en la parte
de abajo de la ventana hay una campanita para que la opriman y así les lleguen las notificaciones de cuando saco videos. Suscríbanse a mi canal, esté pendiente, vamos a seguir haciendo todos los videos que podamos durante este año, y además de eso, pues cualquier duda o pregunta que tengan, ya saben, me las pueden enviar a talleres@cdhobby.com, talleres@cdhobby.com, y visiten mis páginas www.cdhobby.com y www.productosescala.com. Así que nos vemos en el siguiente video, que armen muchos modelos y que la pasen súper bien. Hasta la próxima.